que tengan para hacer de esta conferencia algo interactivo, algo emotivo y algo que realmente les deje algo no solamente de aprendizaje, sino en el cuerpo, en la historia que nos contamos. ¿Por qué? Porque las historias es lo que nos conforma como seres humanos. Gracias a las historias es que hemos podido realmente como seres humanos llegar a ser lo que somos hoy y a construir lo que tenemos de posibilidades hoy. Si nos ponemos a pensar en el transcurso de la historia, para estar en la comodidad de nuestras casas, pudiendo tomar una conferencia de este tipo o simplemente pudiendo gozar de las comodidades que tenemos, era imposible en otros tiempos. Entonces, pongamos a reflexionar un poco en lo que es la historia nuestra como seres humanos y qué es lo que nos ha constituido y llevado a crear esta maravilla tecnológica o este tipo de vida, esta calidad de vida que ahora tenemos. Son las historias, son este poder de poder colaborar con otros, de poder confiar en otros que ni conocemos, que no sabemos, pero que a final de cuentas hacemos uso de lo que nos han dejado o lo que han contribuido al mundo. En todos los sentidos, en todo lo que vivimos, somos una especie que nos construimos a través de la colaboración y esto a través del lenguaje y esto a través de las historias que nos contamos. Pero en el coaching en especial, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es lo que esta historia, esta metáfora, esta forma de crear imágenes e ilusiones nos puede apoyar en el coaching? Veamos un poco. Si nosotros como seres humanos estamos conformados por historias, estas historias vienen desde lo más antiguo de nuestras vidas. Vienen de la cultura, vienen de nuestra religión, vienen del país donde vivimos, vienen de la ciudad donde estamos, vienen de lo que nos conforma. Y lo que en un lugar es permitido, aceptado y hasta visto bien, en otro lado puede ser totalmente negativo, nos puede crear una disfunción en las relaciones que a lo mejor no podemos componer. Y nosotros, cada uno de nosotros, traemos esta historia que nos va haciendo lo que somos, que nos va creando nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestra forma de ser. E interesante que hasta hace unos años creíamos que lo que somos, somos. Así venimos definidos por nuestro DNA. ¿Cuántos de nosotros no nos decimos todos los días, es que así soy, así me tienen que aceptar? Es que eso aprendí y eso voy a seguir. Es que eso lo decían mi mamá, mi papá, mis abuelos, y por lo tanto me define. Es que hice una prueba de personalidad y en esa prueba de personalidad salió que soy así y así y asados. Entonces así soy. Y déjenme preguntarles, ¿qué de eso que decimos que somos realmente somos? ¿O qué tanto es la historia que nos contamos porque creemos que eso somos? Y en este creernos que eso somos, revisemos esta cultura, estas ideas, estos paradigmas que nos han conformado hasta ahora. Y veamos cuáles de esas historias nos sirven, nos han ayudado, nos han llevado a ser lo que somos ahora, nos han constituido en los seres humanos que somos en este momento. ¿Cuáles de ellas nos siguen sirviendo para llegar a lo que queremos ser, al legado y a lo que queremos construir en nuestro futuro? ¿Y cuáles de ellas nos estorban ahora? Si somos historia, entonces no somos necesariamente
lo que nos define como tal. Somos la historia que nos contamos. Y en esa historia podemos seguir o hay alguna otra que nos pueda servir más. Si las historias son interpretaciones que hacemos de la realidad y estas historias se convierten en creencias y paradigmas, ¿cuáles de ellas nos siguen impactando? ¿Cuáles de ellas queremos seguir trabajando con ellas y que sigan siendo parte de nosotras? ¿Y cuáles de ellas queremos y deseamos cambiar, transformar, porque nos dejan de servir, porque nos obstaculizan? Les pido que por unos momentos, por unos instantes, se pongan a revisar. Por ejemplo, ¿qué significa para ti la palabra ambición? ¿Qué emociones te despierta? ¿Qué ideas se crean en tu cabeza? ¿Con qué las relacionas? Esa interpretación que estás viendo te ayuda a seguir construyendo lo que quieres para ti en el futuro, o está boicoteando tus resultados. Pensemos en otra. La palabra, por ejemplo, certidumbre. ¿Qué buscamos en nuestras vidas? ¿La certidumbre? ¿El control? ¿Qué nos causa la incertidumbre o la falta de control? ¿Qué historia nos contamos atrás de esa certidumbre y de esa falta de control? ¿Nos sirve o nos estorba? ¿Qué queremos hacer con esa historia? Porque además está comprobado y cada vez está más aclarado que todas estas pruebas, todas estas evaluaciones de personalidad, de talento, de cómo nos vemos, de cómo nos ven los demás, son historias que igual nos contamos y las podemos manejar y manipular de acuerdo al estado de ánimo que tenemos en ese momento, de acuerdo a la experiencia y la interpretación que tenemos nosotros en ese momento. Está comprobado también que a base de la neuroplasticidad y de la posibilidad que tenemos de contarnos historias diferentes, podemos hacer una interpretación diferente de esa realidad que creemos que somos. Y entonces, en el coaching, ¿para qué los usamos? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos aplicar para hacer de esa sesión de coaching algo divertido, algo que lo vivan en la emoción y en el cuerpo, algo que quede como valor al cliente, que no está pudiendo salir de esa historia, de esa creencia, de ese gran paradigma, por alguna lealtad o por algún compromiso oculto, por algo que no lo deja soltarse? Diana, te dice Sí. Alejandra Tagliaretti, dice, nos fluye la incertidumbre. Lo que hoy sé, mañana ya no me sirve. Claro, porque además estamos viviendo en una etapa del ser humano donde todos los ejemplos y todos los paradigmas anteriores se están rompiendo, donde todo lo que traemos de estructura está dejando de ser efectivo. Si nos vamos un poco a la relación organizacional, hasta hace poco, una empresa que crecía era una empresa que tenía ciertas formas de comportamiento, por ejemplo,
que tenía a todos sus empleados trabajando en un horario completo, sincronizados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, donde todo estaba bajo control de un director y que cada quien tenía definido sus espacios de trabajo, sus horarios y demás. Y además, ¿qué premiábamos? Premiábamos a aquella persona que tenía 25, 30 años trabajando en la empresa con esa lealtad y con esa firmeza, con esa camiseta puesta. Ahora, a una persona que lleva 25 años en el mismo puesto trabajando en la misma empresa, lo volteamos y lo vemos como alguien anacrónico, con alguien que no avanzó, como alguien que se quedó estancado en su historia. Ahora, con todas las posibilidades de trabajo a distancia, ¿para qué quiero tener a la gente sentada ahí a la que puedo ver y observar y manejar? No, ahora necesito yo como líder tener una serie de indicadores, una serie de habilidades que me permitan seguir gestionando a la gente en su libertad de actuar. Que a lo mejor están trabajando a las 3 de la mañana en un lugar remoto, donde ni siquiera puedo tener contacto físico con él. Y entonces, esto crea incertidumbre. No lo puedo ver, no lo puedo tocar, no me puedo acercar a él. Me tengo que conectar por medios electrónicos. No lo puedo felicitar y darle una palmada o no lo puedo regañar de frente. Son paradigmas, son historias que nos contamos. Y entonces los retos, tanto para el líder como para las personas, cambian totalmente. ¿Sí? Y veamos algunas historias de la historia. ¿Para qué no las contamos? Historias como, por ejemplo, Caperucita Roja. ¿Saben de dónde vienen las historias de los hermanos Grimm, las fábulas? Todas estas historias que de niños nos contaban, hoy más grandes con Disney y demás, si nos podemos analizarlas un poco más a fondo, Caperucita Roja tenía que ver con la llegada a la adolescencia de las niñas que se protegieran de los hombres que los podían venir a atacar. Entonces, toda la historia de Caperucita Roja está relacionada con eso, para en una época donde la relación con la vida sexual, con la vida, con el crecimiento y demás, era tabú. Y entonces contaban la historia para proteger a las niñas. Y se convirtió en una historia clásica. ¿Qué contamos ahora sin ese bagaje de antes? Si analizamos, por ejemplo, al Pato Donald y a Disney y a todas las figuras de Walt Disney, no hay una familia. Walt Disney, con toda su gran imaginación, creatividad y con todo lo que formó, tenía un grave problema en la historia que se contaba de su familia. Por lo tanto, no hay papás, no hay mamás, no hay una familia. Todos son tíos, sobrinos, amigos, pero no hay familia. Entonces nosotros, parece que no, pero a la hora que empezamos a contar o empezamos a ver de niños a una relación como la del Pato Donald, nos vamos formando una serie de historias acerca de el tío, la tía, pero no de un papá y una mamá como una figura. Porque incluso las figuras paternales o maternales son así como muy esotéricas. No juegan un papel de autoridad tampoco. Y las fábulas. Las fábulas son cuentos en donde usamos animales, donde usamos situaciones que no están relacionadas con el ser humano, pero que al final de cuentas crean una relación y una historia para poder prevenir o para dejar alguna lección de vida. Si este es el poder que siempre han tenido las historias en la vida de los humanos, imagínense como coaches lo que podemos lograr si usamos esta herramienta, estas imágenes, esta forma de conversar en nuestras sesiones de coaching.
¿Qué posibilidades le estamos abriendo a nuestro cliente cuando en vez de mantenerlo en su ser, en su vida, en su historia, logramos conversar desde una historia, desde una imagen, desde algo que se crean y poderse ver en esa historia relacionados de una manera diferente? Contemos una historia y veamos qué es lo que sucede en cada una de nosotros, en cada uno de los que estamos acá. Les pido que traten de estar en presencia y que traten de escuchar esta historia, revisando qué emociones les despierta o qué sensaciones o a dónde los lleva en la historia. Esta es una historia conocida, es una historia que se cuenta desde hace mucho tiempo y pues cada uno de nosotros le damos un twist diferente. Veamos y revisemos. Ustedes saben que en el mundo donde vivimos y habitamos todos, existen gigantes, existen personas que son mucho más grandes que nosotros, que no cabrían en una casa o en el espacio donde nosotros vivimos. Gente que necesita un espacio muy grande por su gran tamaño y por su gran fuerza y su fuerte personalidad. Así, había un gigante enorme que vivía en un castillo del tamaño de sus proporciones, con muchísimos cuartos, con un espacio donde se podía relajar y donde podía estar a sus anchas viendo un precioso jardín que tenía a todo alrededor de su casa. Este jardín estaba siempre lleno de los pequeños niños que habitaban la aldea, que circundaban su casa. Los niños se metían por entre los hoyos de la barda que lo rodeaba y siempre estaban jugando, trepándose en los gigantescos árboles, haciendo columpios, jugando a las escondidillas, haciendo alboroto y jugando como sabemos que los niños juegan. Así pasaron 2 o 3 años o algún tiempo y en un momento dado el gigante se sintió agobiado de tantos gritos y de el ruido de los niños y dijo: no quiero más niños en este jardín, no los quiero ver trepándose y haciendo ruido, yo necesito silencio y tranquilidad. Y levantó un muro mucho más alto, cubrió esos espacios por donde los niños podían entrar y se sentó a admirar su bello jardín y a disfrutar de ese silencio que tanto deseaba. Empezó a pasar el tiempo y ese jardín que antes estaba lleno de árboles, de flores, de frutos, de repente empezó poco a poco a cubrirse de nieve. Las hojas de los árboles empezaron a secarse y a caer. Las flores de hermosos colores se empezaron a marchitar y a ponerse tendidas en el piso. El pasto se cubrió de nieve y todo lo que era vida, los animalitos que corrían ahí dejaron de pasear y todo lo que era vida se vio cubierto de esa capa gruesa de nieve. Y pasaron los meses y llegó la primavera y el jardín seguía cubierto de nieve. Llegó el verano y el jardín seguía cubierto de nieve. El silencio era silencio, nada más. Llegó el otoño
y no se veía el cambio de las estaciones porque el jardín seguía cubierto de nieve. Y así el gigante seguía en su jardín, en su casa, sin darse cuenta que poco a poco esa nieve y ese silencio empezaban a afectarle. Empezaba a caer en la tristeza, empezaba a llorar. Las risas, los colores, los ruidos de esos animalitos, los gritos de esos niños. Pasó algún tiempo. No sabemos si fue 1 año, 5 años, y no tiene importancia. Y un día, un niño logró entrar en el jardín de nuevo y empezó a jugar en la nieve en un rincón alejado del jardín. Y como por arte de magia, mientras el niño jugaba, empezó a reverdecer el pasto. Se empezó a derretir la nieve. Empezó a fluir la sangre por un árbol. Al rato, otros niños se dieron cuenta de ese espacio para entrar al jardín. Entraron 2 o 3 niños y empezaron a jugar. Y conforme empezaban a jugar, el jardín iba reverdeciendo. Las flores empezaban a surgir. La nieve se seguía derritiendo. Y un día caminando por ahí, el gigante lo vio y vio la diferencia entre ese jardín verde y la nieve. Y se preguntó, ¿cuál es esa diferencia? ¿Por qué esta parte está verde con colores y la otra sigue llena de nieve? Como los niños habían salido corriendo al ver al gigante, no podía darse cuenta de cuál era esa diferencia. Así pasaron varios días. En cuanto llegaba el gigante, los niños se escondían o desaparecían. Hasta que un día, a uno de ellos, al primero que entró, no le dio tiempo de esconderse y se subió a la rama de un árbol. Y el gigante lo vio enojado y le dijo, ¿y tú qué haces acá? Y yo le contestó, pues vine a jugar a tu jardín porque no tengo otro lugar donde jugar y este está muy divertido. ¿Y desde hace cuánto que juegas acá? Pues mis amigos y yo venimos un ratito a jugar, hace varios días. Dijo el gigante, ¿y siempre juegan acá? Sí, siempre jugamos acá. En ese momento el gigante empezó a sentir, se dio cuenta de la diferencia, se dio cuenta de cuánto extrañaba a esos niños alborotados, esos gritos, ese cambio de estaciones, esos colores y ese verde que cubría ante su jardín. Decidió entonces tirar ese muro y dejar entrar a los niños de nuevo. Y de nuevo el jardín empezó a cobrar vida, a ponerse verde, a llenarse de 1000 colores, de risas y de niños. ¿Qué les dice esta historia? ¿Qué los hizo sentir? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Alguien quisiera abrir el micrófono y compartir?
Te dice María Eugenia de Ataide, la modulación de tu voz a contar la historia me encanta. Gracias. Gracias. María Eugenia. Pero la pregunta que les hace Diana es ¿qué les dice, qué les hizo pensar o sentir esta historia que ella acaba de contar? Quien desee interactuar con ella, nos dice y abrimos su micrófono, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Vi una mano levantadita por ahí. Caro, si no me equivoco, y luego se me borró. Es Karina. Adelante, okay. Karina Vegaso. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Hola, Karina. Oh, gracias. Buenas tardes. Diana, comparto la opinión que tu forma de contar el cuento es exquisita. Debe gracias. Ser otra cosa también tenerte al vivo. Bueno, las emociones que me traen al escuchar el cuento, mira, es primera vez que lo escucho. Siento que somos muy egoístas en la vida en ocasiones, ¿no? Y lo peor de todo es que somos egoístas con la gente que no deberíamos serlo, con nuestros seres más allegados. El cuento me trae esa emoción, ¿no? Que a veces nos alejamos tanto de la propia familia, nos volvemos muy egoístas y en realidad no dejamos que la gente acaricie, aprecie todo lo lindo que nosotros también podemos dar y todo lo lindo que ya hemos conseguido y tenemos, ¿no? Entonces, esa emoción es la primera que se me viene a la cabeza, ¿no? A veces llegamos a acumular tanto y encima hemos trabajado tanto para eso, pero no sabemos compartirlo. Eso es lo principal que quería decir, Diana. Gracias, Karina, por tu aportación. Adri, creo que hay algunos comentarios. Adelante, María Ángela Valencillos. Dice, ¿en qué momento de la vida perdemos la conexión con nuestro niño interior? Alejandra Teaglatelli te dice, la habilidad narradora me trasladó a mi infancia. María Eugenia de Ataide dice, sentí extrañamiento en el principio, después curiosidad e intuición, una historia de relacionamiento y el florecer de uno en el jardín. María Ángela dice, es lo que me vino al escuchar el relato. Gracias. Sí, y vean cómo cada quien, la misma historia, en el mismo espacio, compartiendo lo mismo, lo interpretamos desde nuestra propia posibilidad de verlo, desde nuestra historia. Entonces imaginen el poder que podemos dar cuando usamos metáforas, analogías e historias en una sesión de coaching, en un espacio donde estamos en presencia, donde estamos en confianza e intimidad, donde la otra persona está poniendo en nosotros una posibilidad, está esperando de nosotros un espacio, un observador diferente. Si podemos revisar nuestras creencias, nuestras lealtades, si podemos identificar la conversación que hay detrás de las palabras, detrás de esas emociones, detrás de esas interpretaciones, pueden darse cuenta del gran espacio que le abrimos al otro en nuestro acompañamiento. Dice Ethel Salazar, a veces hay inviernos por los cuales podemos transitar para ver con nuevos ojos y lo que son percepciones. Y María Eugenia de Ataide te dice una historia que nos mueve del lugar. Carlos Rivas dice, conecté con el gigante, con el adulto que está en lo importante y desde ahí niega la importancia del niño interior. Fíjense, y otros pueden decir, yo les puedo decir que la primera vez que yo escuché esta historia, en lo que yo me conecté, por ejemplo, fue en la idea de compartir, en la idea de lo que creemos que queremos
lo que deseamos desde lo que creemos y lo infelices que podemos ser una vez que lo conseguimos. En inglés hay un dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas, se te puede hacer realidad. Y en esa realidad de las creencias, de lo que creemos que necesitamos, de lo que creemos que somos, ¿cuánto de eso se convierte en una realidad? En la profecía cumplida, en el decirle a un niño, tú eres inteligente, tú eres capaz, o eso no se te da. No, por favor. ¿Cómo crees que tú vas a poder cantar con esa voz, con ese oído desafinado? Y nos lo creemos. Y tan nos lo creemos que déjenme compartirles, esto obviamente no es inocente lo que decimos, y cuando yo hablo del oído desafinado, lo compro totalmente. Toda la vida era algo que decíamos que en mi familia tenemos oído de piedra. Y tan nos lo creemos que en estos días compartí con mi nieta que tiene una voz excepcional y un oído increíble, y trató de enseñarme a cómo modular mi voz de acuerdo a las notas. Y para ella era evidente, y me decía, esto es do, y me tocaba un do. Y yo decía, do, y mi nieta me decía, no, otra vez. Y yo le decía, do. Y yo lo oía igual. Y ella podía identificar que sí o no. Pero mi creencia es que yo tengo mal oído y que nunca voy a poder identificar un do de un do. ¿Es? No lo sé. ¿Es mi creencia? No lo sé. Entonces nos hicimos un reto ella y yo. Y nos vamos a poner a trabajar en que yo pueda identificar las diferentes notas en mi voz. A ver, voy a tratar de salir de mi zona de confort, de mi creencia, de mi lealtad con una historia familiar. Daremos oportunidad a ver si lo logro romper. Pero estoy por lo menos viendo si eso me está dando un buen resultado o no me está dando un buen resultado. Y al mismo tiempo nos estamos divirtiendo, estamos conviviendo, nos estamos burlando, estamos creando un ambiente de convivencia donde si se da o no el resultado, no importa. El trayecto es lo que tiene importancia. Y lo que estamos construyendo en la relación mientras se da ese trayecto. Esa es la historia. Porque si yo nada más me fijo en el fin, me pierdo todo el camino a ese fin. Y esa es otra historia que yo me cuento y que les comparto si les sirve y se la quieren contar también. Porque a final de cuentas, somos historia. Y somos las historias que nos creemos. ¿Okay? Y entonces, ¿la historia me define o yo defino mi historia? ¿Qué quiero vivir? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Como esa historia de lo que dicen que soy? ¿O como esa historia que me quiero contar que yo sé? Que yo quiero ser. Y que no necesariamente voy a seguir siendo siempre. Porque si soy un ser en realización, un ser en conformación, un ser que puedo construirme a mí misma, es muy diferente a decir, esto soy, así soy, y lo demás está fuera de mí. Les dejo la pregunta, ¿la historia me define o yo describo mi historia? La estoy escribiendo y conformando en el día a día. Y esto, ¿qué relación tiene con la certidumbre, con la incertidumbre, con el control?
En la primera parte está esa certidumbre de que eso soy, de que tengo controlada mi vida, de que esta estructura es la que tengo que seguir, porque si no, me caigo, porque si no, no tengo de qué rama agarrarme. O me voy construyendo, me voy inventando y me voy conformando. Adelante. María Ángela te dice, yo escribo mi historia. No se te entendió bien, María se Ángela cortó te un poco la... dice, María Ángela dice, yo escribo mi historia y fluyo en ella. Y Alejandra Tagliaretti dice, qué hermoso mensaje. Y bueno, y María Eugenia nos escribe a raíz de lo anterior que ella se sintió como el niño de la historia. Claro, y entonces, como el niño de la historia, salgo corriendo o me enfrento a mi gigante. Como el niño de la historia, rompo la barrera que me impide llegar a donde yo quiero estar, o la sigo viendo desde afuera como algo insalvable. Sigo viendo la maraña que tengo en mi cabeza, o empiezo a desenredarla y encajarla y a formarla de una forma diferente. Porque mi ser está hecho de cuerpo, emoción, lenguaje, todo junto. Y lo que nosotros mostramos como coaches son esas historias que dices y que nos dicen a nosotros lo que no dices. Ok. Ahora sí, quisiera dejarles este espacio de compartir. Este espacio para que levanten la mano y compartan qué les deja esto. ¿Qué posibilidades les abre como coaches? ¿Qué les falta soltar para poder atreverse como coaches a hacer historia? A contar, a usar analogías, a usar metáforas, a hacer esa conciencia valiente en la vulnerabilidad en la que nos ponen las historias. Porque les quiero comentar, el contar historias exige de una gran valentía para ponernos en vulnerabilidad. Porque así como los juicios hablan de nosotros, la historia que yo compartí con ustedes habla más de mí que de ustedes. ¿Qué vieron? ¿Qué se queda? ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Qué hay algo en el chat? Karina Vegaso levantó la mano. Adelante. Adelante, Karina. Interacción que tengo. Se me vino a la cabeza algo que había aprendido en la universidad, justamente en las clases de coaching. Uno de los docentes nos decía, ustedes son la grabadora o la grabación. Entonces, finalmente se llegó a que somos la grabadora, porque podemos haber grabado algo negativo, podemos haber grabado algo que no nos gustó, algo donde hemos errado, fallado, yo qué sé, y podemos tener la voluntad de borrarlo, de resetearlo y de cambiarlo, ¿no? Y me gustó mucho esta historia donde nos consultan si nosotros podemos definir nuestra historia o nuestra historia nos define. Y finalmente colijo en que
nosotros tenemos que hacer nuestra historia y tenemos el poder, la habilidad, la capacidad de rediseñarlo, ¿no? Podemos no estar hoy conformes con lo que hemos hecho ya, pero a partir de nuestra vivencia, de nuestro aprendizaje, de aquí, de ahora, para adelante, pues podemos marcarnos una historia distinta que realmente nos guste y nos haga sentir muy plenos. Y Eso es, además, gracias. gracias Karina, y además que nos lleve a los resultados que queremos obtener. No a Exacto. lo que queremos obtener, pero que nos lleve a obtener los resultados o a dejar lo que queremos dejar en el mundo. Porque a final de cuentas, estamos de paso acá, pero nuestro legado es lo que permanece. Fino, gracias. Gracias, Karina. María Eugenia, ¿querrías decir algo? Adelante, María Eugenia. Maxi, ¿nos ayudas si hubiera necesidad? Pode me ajudar? Pode me ajudar? No se le escucha. A história, ela tem, la história tem como uma chave para abrir uma porta, movida pela própria história em si, né? Algo de tocar a alma, algo de tocar mais fundo, em que nos identificamos com a história, com os personagens e com a jornada das pessoas que protagonizam a história. Então, ela acessa algo em nós de uma forma diferente e nos move num processo emocional, porque fazemos vínculo, né, com a história e reverbera a um movimento que a história nos toca e nos movimenta daquele lugar onde estávamos de uma forma poética. Meu sentimento em relação à história que nasce e surge no momento de uma escuta, né? Ela aparece na escuta de uma história lembrada e também na possibilidade de uma história construída a partir do momento que oportuniza, né? Então, me gusta muito. Gracias, María Eugenia. Gracias. Las histórias. Eu creio que somos pessoas de histórias e contamos histórias y vivimos historias, ¿no? Gracias, María Eugenia. Maxi. Sí, bueno, voy a intentar resumir un resumen chiquitito, por favor. Sí, entonces, María Eugenia estaba diciendo, ella comenzó diciendo que las historias, dentro de las historias, tienen una llave que como que abren la puerta hacia el alma, ¿no? Entonces, que primero nos toca, o sea, que las historias nos pueden tocar primeramente con la escucha, o historias que o sea, que recordamos, y a partir de ahí, pues que nos mueve a continuar construyendo. Pues ahí digo muchísimas cosas, entonces eso, está bien, sí, Max. Sí, y que nos mueve, y que una cosa que me parece muy bonito, que nos mueve poéticamente. Eso. Claro, y algo que dijo María Eugenia lo quiero retomar porque realmente las historias son nuestra puerta al alma, son nuestra ventana del alma. O sea, lo que contamos en nuestras historias es lo que realmente está en lo más profundo de nosotros. Y de ahí es una herramienta súper poderosa para nosotros como coaches. Entonces, aprovéchenla. De veras, es una ventana al alma. Gracias por compartirlo, María Eugenia. Y además nos crea imágenes
que no creemos que nos pueda crear de otra forma. El crear estas imágenes nos ayudan a salirnos de nuestra propia historia, de nuestra corporalidad, de lo que estamos viviendo, para poderlo ver desde afuera. Y desde ahí podemos actuar de una manera diferente. Y podemos aplicarlo de una manera diferente y construir de una manera diferente. Gracias por traerlo, María Eugenia. Gracias. ¿Alguien? Gracias. ¿Todavía? ¿Alguna otra pregunta para Diana? ¿Alguna otra pregunta para Diana? ¿No? Bueno, entonces Okay. agradecerle mucho a Diana esta reflexión que nos trae este día acerca de las historias. Si las historias nosotros contamos la historia o la historia nos cuentan a nosotros. Creo que nos dejas una reflexión muy profunda, Diana, y te agradezco muchísimo por este momento. Y le paso a Esther el micrófono. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta más, nada más, que quisiera yo contestar, que durante la sesión en que ese momento sería más poderoso, no es cuestión del momento. Acuérdense que no estamos usando un modelo. Es la presencia y la escucha lo que nos abre la puerta a contar la historia. No hay un momento específico. A veces durante el acuerdo puede ser poderoso, durante la sesión. Es en el momento en que vemos probablemente que nuestro cliente está atorado en una conversación de la que no puede salir, está atorado en un espacio que no puede ver más allá, y que el contar, hacerle una metáfora, el que se cuente una historia diferente, el que se vea como un personaje en una obra de teatro, le va a ayudar a salirse de esa conversación interna que le está estorbando, para verse desde un escenario diferente. Al cambiar de escenario podemos cambiar la vida. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias. Gracias, Etel. A mí también me encantó verte. Te dejo el micrófono, voy a poner el mute el mío. Gracias, Diana, por este rato repleto de distinciones. Y bueno, para los que no conozcáis el programa Mastering Coaching Skills, yo soy egresada de la generación número 10 y transformar la manera de hacer coaching no es casualidad, tiene que ver con todos estos excelentes mentores que nos acompañan en esta ruta de 7 meses y donde os presento de una forma rápida qué es lo que hacemos durante estos 7 meses. Tenemos una formación que transforma nuestra forma, tanto en el ser como hacer coaching, un reforzamiento del aprendizaje, unas sesiones de mentoría grupal y mentoría individual. Este acompañamiento lo tenemos continuamente durante estos 7 meses y un modelaje con la calidad de maestros que tenemos, que si bien estáis pensando no es poco lo que recibimos durante esos 7 meses. Una práctica recurrente que acelera la curva de aprendizaje de una manera rápida. ¿Y qué puede pasar en este circuito de estos 7 meses? Que cuando llegamos al proceso final, en el 7º mes, nos sentimos ya maestros en nuestro aprendizaje, en nuestra forma de hacer coaching, que presenta un cambio tanto en nuestro ser coaching como hacer coaching. Con esto que os quiero decir, os quiero invitar a participar. Si sois de los que estéis pensando en transformar vuestra práctica de coaching, pensároslo, porque es una gran oportunidad para dirigirnos en ese cambio profesional y convertirnos en una oferta de valor en el mercado. Y para los acompañantes que haya de España, os quiero presentar el próximo programa que presentamos en España. No sé si lo estáis viendo, sería el 19 de octubre, donde la doctora Elena Espinal y Adriana Rodríguez tendrán el placer de hacer el lanzamiento presencial en Madrid. Y con todo esto quiero dejaros con las reflexiones que hemos tenido, que han sido bastante grandes, bastante maravillosas, y nuestra mentora Diana nos ha regalado en este momento. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este webinar, y tenemos
el gusto de la próxima semana también presentar el webinar que hará Adriana Rodríguez con los mitos del coaching. Y espero que estéis invitados también a este encuentro. Muchísimas gracias y buenas noches desde España. Muchas gracias, gracias a todos. El webinar estará disponible en YouTube, les está poniendo la dirección Pau. Para los que estén interesados lo pueden mirar ahí, y también los datos de Esther, para quien guste contactarla directamente, estaremos encantados de atenderlos. Muchas gracias, Diana, gracias a todos los que nos acompañaron en España y en América. Gracias a todos por estar creando esta comunidad de coaches que están interesados en llevar el coaching a otro nivel. Muchas gracias, Esther, y gracias, Diana. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por la oportunidad y por la compañía y el apoyo. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, buenas tardes. Abran todos sus micrófonos para que se puedan despedir. Chao, chao, chao. Gracias, Maxi, por la traducción. Muchas gracias, excelente. Gracias, hermoso aprendizaje. Gracias, gracias a todos. Gracias, Adri. Gracias, Diana. Adri, gracias. Gracias, Esther, hasta luego. Gracias, Pau. A todos, gracias. Besos.